En este video te voy a enseñar a hacer paso a paso el circuito en H con luces indicadoras. Este de aquí es el botón de retroceso. Cuando lo presione, el motor tiene que empezar a girar y este LED, que es el de color blanco, va a encender. Lo suelto y el LED se apaga y el motor deja de girar. Y este es el botón de avance. Cuando lo presione, el LED rojo va a encender y el motor va a empezar a girar en la dirección contraria en la que giró anteriormente. Y si presiono los dos botones al mismo tiempo, el motor no debe de girar, pero los dos LED van a encender. Los materiales que vamos a necesitar es un motor de corriente directa o continua de 6 a 9 voltios, dos botones pulsadores normalmente abiertos, dos transistores tip 42C, dos transistores tip 41C o también pueden utilizar transistores tip 115. También vamos a necesitar 4 diodos 1N4004 o también pueden utilizar los diodos 1N4007, que son los que estoy utilizando. Dos LED verdes de preferencia, dos transistores 2N2222A, dos resistencias de 100 ohmios, 4 resistencias de 1K, dos resistencias de 680 ohmios, cables para hacer las conexiones, el protoboard, y para alimentar el circuito pueden utilizar una batería de 9 voltios o un cargador o eliminador de 9 voltios. Como quiera, todos los materiales se los estaré dejando en la descripción del video. Yo sé que les acabo de decir que si no pudieron conseguir los transistores tip 41C, pueden utilizar los transistores tip 115. Bueno, pues eso ignórenlo totalmente, ya que los transistores tip 115 ya los utilicé y no me funcionaron, así que a fuerzas tienen que utilizar los transistores tip 41C. Ahora sí, chicos y chicas, vamos a darle con todo este proyecto. Aquí está el diagrama y la verdad sí se ve un poquito dificilón, ¿eh? Así que pónganse cómodos porque esto sí se va a llevar un buen rato. Ok, vamos a empezar. Miren, lo primero que vamos a hacer es conectar un cable de positivo a positivo y otro cable de negativo a negativo, y hacemos lo mismo en esta otra parte de acá y también en esta parte, de negativo a negativo y de positivo a positivo. Si es que tienes este protoboard, no es necesario que hagas los puentes que van aquí, solamente tienes que conectar estos cables, que es de positivo a positivo y de negativo a negativo. Y si es que tienes este protoboard, pues déjame decirte que pues no te va a caber nada, apenas le pones el LED y ya se llenó. Antes de empezar a hacer las conexiones deben de saber el orden de los terminales de los transistores. Este transistor que tengo aquí es el tip 41C. Lo vamos a mirar de esta forma. El terminal que está del lado izquierdo es la base, el terminal que está en el centro es el colector y el terminal que está del lado derecho es el emisor. Si no pudieron conseguir el transistor tip 41C y están utilizando el transistor tip 115, es el mismo orden de terminales: izquierda base, centro colector y derecha emisor. Y los terminales del transistor tip 42C tienen el mismo orden que los terminales del tip 41C: izquierda base, centro colector y derecha emisor. Entonces, los 4 transistores tienen exactamente el mismo orden de terminales: izquierda base, centro colector y derecha emisor. Ahora con el transistor 2N2222A vamos a agarrarlo de tal forma que la parte plana del transistor quede mirando hacia nosotros. El terminal que está del lado izquierdo es el emisor, el terminal que está en el centro es la base y el terminal que está a la derecha es el colector. Estos dos que están aquí son los transistores tip 42C y los vamos a conectar de esta manera. Y estos dos de acá son los transistores tip 41C y los vamos a conectar enfrente de los transistores tip 42C. Y estos dos de aquí son los dos transistores 2N2222 y los vamos a conectar al lado de los transistores tip 42C.
Y aquí les muestro cómo van a ir conectados. Estos dos que tenemos aquí son los dos LED. El terminal negativo de cada LED va a ir conectado directamente hacia negativo. Este símbolo significa negativo. Aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación, que puede ser el cargador o eliminador o la batería de 9 voltios. Este es el negativo de la fuente y esta línea que tenemos acá, que está por la parte de arriba, es el positivo. Y de esta forma conectamos los dos LED. El terminal más largo del LED y que está conectado a la laminita más pequeña que tiene adentro es el positivo y lo conectamos en cualquiera de estos cuadritos de aquí. Y el terminal más corto y que está conectado a la laminita más grande que tiene adentro es el negativo y lo conectamos directamente a negativo. Recuerden que los cuadritos que están pegados a la línea azul es negativo y los cuadritos que están pegados a la línea roja es positivo. Ahora el terminal positivo del LED lo vamos a conectar a una resistencia de 680 ohmios y el otro terminal de la resistencia se va a conectar al colector del transistor 2N2222 y se hace lo mismo del otro lado. Como ven, el otro LED también tiene una resistencia de 680 ohmios y el otro terminal de la resistencia se conecta al colector del otro transistor 2N2222. Y así es como queda. El terminal positivo del LED se le conecta una resistencia de 680 ohmios y el otro terminal de la resistencia se conecta al colector del transistor 2N2222, que es el terminal derecho. Y se hace lo mismo del otro lado. Este que está aquí y este de aquí son los dos botones pulsadores normalmente abiertos, que vienen siendo esos dos de ahí. Y así los voy a conectar. Ya nomás hago un poquito de presión y ya quedarían conectados. Ahora, como pueden observar, un terminal del botón pulsador va a ir conectado hacia negativo y el otro terminal del botón pulsador va a ir conectada una resistencia de 1K y el otro terminal de esa resistencia de 1K va a ir conectada a la base del transistor 2N2222 y se hace exactamente lo mismo pero del otro lado. Y así fue como quedó. Un terminal del botón pulsador normalmente abierto se conecta negativo y el otro terminal se conecta a una resistencia de 1K y el otro terminal de la resistencia se conecta a la base del transistor 2N2222, que es el terminal que está en el centro, y se hace lo mismo pero del otro lado. Y luego en este terminal del botón pulsador se conecta otra resistencia de 1K y el otro terminal de la resistencia se conecta a positivo y es exactamente igual en el otro lado. Y así queda. De este terminal se conecta una resistencia de 1K y el otro terminal se conecta a positivo. Y lo mismo en esta otra parte. Ahora fíjense bien, del colector del transistor 2N2222 se conecta una resistencia de 100 ohmios y el otro terminal de la resistencia se conecta a la base del transistor tip 42C y se hace lo mismo del otro lado. ¡Listo! Al colector del transistor 2N2222, que es el terminal que está del lado derecho, se le conecta una resistencia de 100 ohmios y el otro terminal de la resistencia se conecta a la base del transistor tip 42C, que es el terminal que está del lado izquierdo. Y se hace lo mismo del otro lado, ya se la saben.
Del emisor del transistor 2N2222 se conecta un cable y va y se conecta a la base del transistor tip 41C que está del lado derecho. Y así debe quedar. Se conecta un cable en el emisor del transistor 2N2222, que es el terminal que está en el lado izquierdo, y ese cable va y se conecta a la base del transistor tip 41C, que es el terminal del lado izquierdo. Y se hace lo mismo de este otro lado, del emisor del transistor 2N2222, pero ahora del lado derecho, se conecta un cable, y ese cable va y se conecta a la base del transistor tip 41C, pero ahora es el del lado izquierdo. Y así es como queda conectado. Del emisor del transistor 2N2222A, que es el terminal que está en el lado izquierdo, se le conecta un simple cable. Y ese cable va y se conecta a la base del transistor tip 41C, que es el terminal que está en el lado izquierdo. Ánimo raza, no se desanimen, ya falta bien poquito, ya en un ratito más acabamos y vámonos a acostarse. Ahora fíjense bien, los dos emisores de los dos transistores tip 41C van a ir conectados hacia negativo y los dos emisores de los dos transistores tip 42C van a ir conectados pero a positivo. Listo, así quedó. Recuerden que los emisores de los 4 transistores es el terminal que está del lado derecho. Entonces, los emisores de los dos transistores tip 41C van a negativo y los emisores de los dos transistores tip 42C van a positivo. Ahora ya vamos a usar lo que es el motor. Recuerden soldarle dos pequeños cablecitos a las dos terminales del motor. Yo le puse estas pequeñas hélices o aspas para que se pueda apreciar mucho mejor hacia qué dirección está girando el motor. El motor lo vamos a conectar en el centro del protoboard. Cualquiera de las dos terminales del motor la vamos a conectar en estos cuadritos de aquí y la otra terminal en estos cuadritos de acá. Antes de seguir con las conexiones, deben de saber cuál es la polaridad del diodo. El terminal que está en la parte de color gris es el negativo y su nombre correcto es cátodo. Y el terminal que está en la parte de color negro es el positivo y su nombre correcto es ánodo. Como pueden ver, aquí tenemos los 4 diodos. El terminal que está en la parte del triangulito es el positivo y el terminal que está en la parte de la rayita es el negativo y es lo mismo para todos. El terminal positivo de este diodo va a ir conectado a negativo y el terminal negativo de este diodo va a ir conectado a un terminal del motor. En este diodo también el positivo va a ir conectado a negativo y el negativo del diodo va a ir conectado pero al otro terminal del motor. Y así quedó, positivo del diodo a negativo y el negativo del diodo a un terminal del motor. Positivo del diodo a negativo y el negativo del diodo al otro terminal del motor. Ahora vamos a conectar estos dos diodos. El positivo de este diodo va a ir conectado a este terminal del motor y el negativo de este diodo va a ir conectado a positivo. El positivo de este diodo va a ir conectado al otro terminal del motor y el negativo de este diodo va a ir conectado a positivo. ¡Listo! El positivo de este diodo se conecta a este terminal del motor y el negativo de este diodo se conecta a positivo. El positivo de este diodo se conecta al otro terminal del motor y el negativo de este diodo se conecta a positivo. Después, el colector del transistor tip 41C y el colector del transistor tip 42C se van a conectar los dos colectores a este terminal del motor. Y así quedaron conectados los dos colectores de estos dos transistores a este terminal del motor.
Recuerden que el colector es el terminal que está en el centro. Ahora el colector del transistor TIP 41C se va a conectar a este terminal del motor y el colector del transistor TIP 42C también se va a conectar a ese terminal del motor. Ahí quedó, raza, los dos colectores conectados a este terminal del motor. Recuerden que el colector es el terminal que está en el centro. Y ya por fin de mucho tiempo y esfuerzo hemos concluido con el circuito. Ay, ya quería acabarlo de hace chorros. Si se pudo, si se pudo. Ya no más falta conectarle la alimentación y a ver si jala, porque este circuito lo hice con un 10% conocimiento, 90% fe. Ok, vamos a conectarle la alimentación. Estoy nervioso. Ok, el negativo lo conectamos a este diodo y el positivo lo conectamos a este otro diodo. Ahí está. Este es el botón de retroceso. Cuando lo presione, el motor tiene que empezar a girar y este LED se tiene que encender. Así que ahí va. Ahí mero. Lo suelto y deja de girar. Y este es el botón de avance. Y el motor tiene que girar en el sentido contrario en el que giró anteriormente. Y este LED va a encender. Ahí está. Todo un éxito. Y si presiono los dos botones al mismo tiempo, el motor no tiene que girar. Ahí está. ¡Qué hule! Aquí le he puesto unos LED de otro color para que puedan apreciar mucho mejor su brillo. Si notan que los 4 transistores y la pila se empiezan a calentar mucho, es normal, porque este circuito trabaja en base a cortocircuito, así que no les sugiero que lo utilicen por varios minutos. Aparte, la pila se descarga muy rápido con este circuito. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que te haya gustado y si es así te invito a suscribirte a mi canal, eso te lo agradecería demasiado. Te recuerdo que en mi canal subo contenido de electricidad, electrónica, mecatrónica y próximamente robótica.